Cordial saludo. Vamos a seguir entonces revisando el tema de atención a víctimas de violencia sexual. Vamos a hablar entonces de las secuelas que deja este evento tan crucial en la vida de estas víctimas. Y esas secuelas son a corto, mediano y largo plazo. Porque este evento afecta realmente todas sus esferas. Una de ellas es la salud reproductiva y hace que las mujeres tomen prácticas inseguras. Uno de ellos es el aborto, porque hace que las obligue a ellas a practicarse abortos en condiciones inseguras. Además, porque pueden tener un embarazo no planeado, pueden sufrir de enfermedades de transmisión sexual y en estas tenemos el HIV como una de las enfermedades más importantes con las cuales se pueden contagiar estas víctimas. También el abuso sexual lleva a que se generen traumas ginecológicos y hayan disfunciones sexuales en la vida de estas mujeres. Otro de los aspectos importantes que se ve afectado digamos, con la violencia sexual es la salud mental de estas víctimas. Y dentro de la salud mental, estas mujeres o estas víctimas pueden sufrir de depresión, de eventos tan psiquiátricos tan importantes como una depresión, pueden también estar, digamos, sometidas a un estrés postraumático, pueden sufrir de ansiedad, también tienen dificultad para conciliar el sueño, pueden sufrir de insomnio. Incluso pueden llegar a comportamientos mucho más patológicos, como un comportamiento suicida, y tienen también o refieren en la mayoría de los casos muchos síntomas somáticos, es decir, son víctimas que todo el tiempo están colocando los síntomas en su cuerpo, pero es a causa precisamente de esa condición o ese evento tan crucial que hace que ellas somaticen esa condición. Entonces aquí es muy importante cuando las víctimas consultan indagar también por esos síntomas somáticos, porque una mujer que tenga este comportamiento es porque también puede estar abusada sexualmente. Entonces es muy importante aprender a distinguir eso en la atención y en todas las oportunidades que ellas tengan para consultar y poder nosotros determinar qué es lo que realmente tiene la víctima. Hay otras, digamos, otras esferas que están afectadas por esta condición y son los aspectos conductuales, ¿sí? Dentro de los aspectos conductuales tenemos comportamientos de alto riesgo, son víctimas que pueden tener comportamientos de alto riesgo, pueden empezar a hacer abuso de sustancias psicoactivas, abuso del alcohol, pueden tener también múltiples compañeros porque no les importa, entonces digamos que dicen que si tuvieron este evento tan difícil para ellas, no les importa tener múltiples compañeros y tener relaciones sexuales sin protección. Entonces es muy importante también conocer cuáles son esas secuelas conductuales que tienen estas víctimas. Y ya digamos, ya cuando el evento es demasiado crucial en ellas y genera tanta perturbación, pueden llegar a secuelas mortales, como complicaciones en el embarazo, pueden sufrir de VIH-Sida, pueden también llevar a un suicidio. Ellas también con este evento tan significativo en sus vidas pueden suicidarse y, como les decía anteriormente, practicarse el aborto en condiciones inseguras. Entonces, de ahí la importancia de nosotros poder, como profesionales de enfermería y profesionales de la salud, poder identificar cuáles son esas condiciones o esos comportamientos anormales que tienen estas víctimas para poder brindar una atención oportuna, una atención interdisciplinaria y evitar todas estas prácticas en ellas. Bueno, otro de los aspectos importantes dentro de la atención a las víctimas de violencia sexual es el abuso como tal, la violación. Entonces, aquí les traigo unos aspectos relevantes de la interrupción voluntaria del embarazo, porque estas víctimas que son abusadas pueden llegar a nuestros servicios
a solicitar una interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Entonces, la interrupción voluntaria del embarazo, digamos que está normatizada en nuestro país y el delito del aborto, en este caso, vulnera todos los derechos y vulnera el derecho a la salud, los derechos de la salud sexual y reproductiva. También vulnera la libertad de conciencia de las mujeres, el derecho de igualdad en situación de vulnerabilidad y en situación migratoria irregular. Entonces nosotros estamos llamados a conocer la normatividad que hay en Colombia frente a la interrupción voluntaria del embarazo para poder llegar y dar una asesoría oportuna a estas víctimas. Tenemos entonces la sentencia C-355 del 2006, que fue realizada por la Corte Suprema de Justicia, y esta sentencia entonces nos habla en que la interrupción voluntaria del embarazo se puede practicar en 3 condiciones específicas. Una de ellas es cuando el embarazo constituya peligro para la salud o la vida de la mujer. La otra condición es que ese acceso o esta violación sea un resultado de una conducta debidamente denunciada, constituida de un acceso carnal o una violación, que sea abusivo o de inseminación no consentida o que se haya practicado un incesto. Entonces, en esta condición también está, digamos, contemplada la interrupción voluntaria del embarazo. Y la tercera condición es que exista una malformación grave del feto que sea incompatible con la vida. Entonces acá es muy importante que nosotros conozcamos estas 3 causales de la sentencia C-355 del 2006. Cuando el embarazo constituye peligro para la salud o la vida de la mujer, esta perturbación o esta afectación del estado de salud debe estar certificado por un médico o por un profesional en psicología. Cuando haya una conducta debidamente denunciada, donde haya acceso carnal o violación, debe haber una copia de la denuncia de ese evento. O sea, la víctima debe colocar la denuncia de esa situación. Y cuando exista una malformación grave del feto, incompatible con la vida, esta malformación o esta incompatibilidad debe estar certificada por un médico que nos certifique realmente que existe una malformación del feto, ¿sí? Entonces, existen esas 3 condiciones por las cuales la mujer, la víctima, se puede realizar una interrupción voluntaria. Vamos entonces a revisar la primer causal, que es el riesgo para la salud o la vida de la mujer. Y aquí contemplamos el concepto de salud, como nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces acá la condición de salud contempla la esfera física, mental, social, espiritual, ecológica y cualquier condición que afecte la salud de esa mujer está contemplada en esta causal, ¿sí? Aquí también tenemos que tener presente, y es muy importante, cuáles son todos esos determinantes sociales que afectan la salud de la mujer. No requiere un daño configurado, simplemente implica un riesgo en la salud o en la vida de la mujer, ¿cierto? Y es la mujer quien toma la decisión de qué riesgos quiere asumir cuando está enfrentada a esa interrupción voluntaria del embarazo. Ella es la que decide qué riesgos quiere asumir. Debe existir un diagnóstico integral y esto, como les decía anteriormente, este diagnóstico tiene que estar avalado por un profesional en psicología o un médico general o un médico especialista. Esta condición del psicólogo está avalada por la Ley 1090 del 2006. La otra causal es la violencia sexual, es decir, cuando la víctima está ante una violación, ¿sí? Y una mujer puede acceder
por una interrupción, puede acceder a una interrupción voluntaria del embarazo por la causal salud mental, porque su vida o su condición está afectando su salud mental. La violencia puede provenir de cualquier persona, incluyendo su pareja. Aquí es muy importante nosotros también dar la asesoría en anticoncepción de emergencia, ¿cierto? Y esta asesoría de anticoncepción de emergencia y también de la interrupción voluntaria están avaladas por el Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, por la Resolución 459 del 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social. Esta sentencia, la 355 del 2006, no tiene o no existe un límite de edad para esta interrupción voluntaria, no contempla ningún límite de edad para esta interrupción y para formular la denuncia de esta violación. ¿Qué requisitos debemos tener para esa denuncia? Los requisitos de la denuncia tienen que ver entonces con esas, digamos, esas condiciones que tiene que tener esa mujer para poder denunciar. En niñas menores de 14 años, en las niñas menores de 14 años, se presume jurídicamente que esa niña o adolescente fue víctima de algún tipo de violencia sexual. En este caso, no necesitamos denuncia para practicar una interrupción voluntaria del embarazo en niñas menores de 14 años, ni tampoco en las víctimas de conflicto armado, a quienes el artículo 23 de la Ley 1719 del 2014 les da todo el derecho, les concede todo el derecho a obtener una atención integral y gratuita en salud independiente de la denuncia penal. Entonces, estas dos condiciones, la niña menor de 14 años y las víctimas del conflicto armado, no median ninguna denuncia, no se les puede exigir. Cuando ingresan a los servicios de urgencias, no se les puede y hayan consultado por alguna condición de violación, no se les puede exigir ningún tipo de denuncia. La otra causal son las malformaciones incompatibles con la vida, ¿sí? Y es la mujer quien elige si quiere o no asumir ese riesgo, ¿sí? Si quiere o no continuar con su embarazo o si quiere o no continuar con la interrupción voluntaria del embarazo. Los médicos deben garantizar en este caso una información objetiva, clara, y aquí es muy importante que esa información sea imparcial sobre los riesgos y la condición del feto. Es la mujer quien toma la decisión, después de estar completamente informada, si quiere o no asumir el riesgo de continuar con el embarazo o si quiere o no asumir el riesgo de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué requisitos entonces tiene la causal de malformaciones incompatibles con la vida? El primero es que este requisito, esta malformación debe estar certificada por un médico. El requisito debe ser expedido por un médico que no tiene que ser necesariamente perinatólogo. Además de eso, el médico deberá contar con toda la evidencia certera para determinar que realmente hay una incompatibilidad con la vida, o sea, hay una malformación que es incompatible con la vida y como les decía, no se requiere que sea un perinatólogo. Es muy importante tener eso presente. Esas son las causales que contemplan la sentencia 355 del 2006. Ahora vamos a ver entonces en el 2022 la Corte Constitucional saca entonces la sentencia que es la C-055 y habla de donde se despenaliza el aborto, ahí se coloca un límite de edad. Hasta la semana 24 se puede hacer una interrupción voluntaria del embarazo sin mediar ninguna causal. Después de esta semana, después de la semana 24, ya hay que mediar causales. Es de obligatorio cumplimiento, es una sentencia realizada por la Corte Constitucional y también entonces se genera una convocatoria a las instituciones de salud para que se generen políticas públicas, se genere una política pública integral de los embarazos no deseados en Colombia, donde se eliminen todas las barreras de acceso a estas víctimas frente a la interrupción voluntaria del embarazo.
Esto es todo lo que les tenía para contar. Muchísimas gracias por la atención brindada.